¿Recuerdan la anterior clase que yo les había mencionado antiguamente cómo se hacía la imagen 3D? ¿Cómo se reconstruía una imagen 3D? Esa es la manera de que antes se hacía. Miren cómo está esto en un sensor externo, cómo se acopla el transductor a este sensor, y este sensor es el que hace el movimiento del transductor. Entonces el concepto es el mismo. Hace un barrido en forma paralela, hace una agrupación, una secuencia de imágenes en 2D que va a adquirir, y esa secuencia se va a formar una imagen 3D. Será la manera antigua de hacer una ecografía 3D. Ahora, con los transductores volumétricos, el mecanismo que tiene dentro es el que hace el movimiento, ¿verdad? El transductor queda quietito y ya no tiene que moverse. Pero esa era la manera antigua de hacer una ecografía 3D. ¿Recuerdan esto? Volvemos a insistir. Debemos hacer un adecuado estudio de estructuras fetales para luego complementar con nuestra imagen 3D. Habíamos dicho eso, ¿verdad? En la anterior clase. Yo no voy a pretender pasar por alto estas estructuras porque tienen que ser mi base para complementar con una ecografía 3D. ¿Sí? Cabeza. Esto es un abdomen, ¿cierto? ¿Qué dorso tiene este efecto? Supongamos que está sentado. ¿Qué dorso tiene? No, izquierdo. Izquierdo. ¿Verdad? ¿Cómo me doy cuenta? Los 3 núcleos de osificación. Yo creo que este es el corte más fácil para que ustedes identifiquen el dorso fetal. ¿Ok? Entonces, tenemos horas 12, horas 3, horas 6, horas 9. ¿Dónde están los 3 puntos de osificación? Horas 3. Por lo tanto, es un dorso izquierdo. Si yo tendría los 3 puntos de osificación a horas 9, ¿qué dorso sería? Si yo tengo los 3 puntos de osificación a horas 12, ¿qué dorso? Anterior. Bien. Y si yo tengo los 3 puntos de osificación a horas 6, ¿qué dorso? Posterior. Posterior. ¿Ok? Si sí hago un corte transverso a nivel de abdomen, y ahí sé qué dorso tiene el feto. ¿Por qué es importante? La ecografía 3D, bueno, en realidad es la ecografía obstétrica. Es importante porque yo sé dónde va a estar la columna, en este caso al lado derecho, y dónde va a estar la cara, los genitales, los miembros. Va a estar al lado contrario de la columna, ¿verdad? Entonces, por eso que es necesario orientar exactamente. No va a ser lo mismo que esté con un dorso derecho, que con un dorso izquierdo, que con un dorso anterior, que con un dorso posterior. ¿Cuál me va a dificultar para hacer una ecografía 3D? El dorso. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si están ahí los 3 puntos de osificación? ¿Qué dorso es? Anterior izquierdo. Anterior izquierdo. Un dorso anterior izquierdo. ¿Verdad? Entonces esas ya son las derivaciones que voy a tener. Puede estar acá, puede estar acá. Entonces si está acá, si están acá los 3 núcleos de osificación, va a ser un dorso anterior derecho.
esa es la forma de dar el dorso. ¿Por qué? Porque a veces si yo coloco el transductor en un corte longitudinal, me voy acá y me dicen dorso anterior. No está dorso anterior. Pero si se está viendo arriba la columna, claro, porque la posición del transductor está ahí. Pero en realidad no es un dorso anterior. No es un dorso anterior. Sí lo está enfocando del lado derecho. ¿Qué está haciendo? Fácil. Está haciendo como si fuera derecho, ¿verdad? Pero si yo coloco el transductor transverso, ahí voy a saber que realmente los tres núcleos de osificación están en el lado derecho. ¿Estamos bien? Entonces, cuando yo les pregunte en la práctica qué dorso tiene, ¿qué corte vamos a hacer? Abdomen. Un corte transverso a nivel de abdomen. Ojo, un corte transverso bien hecho, ¿no? No es como sea. ¿Cuáles son los requisitos del corte transverso de abdomen? Ya habíamos visto en la anterior clase. ¿Cuáles son? A ver. Que se vea una costilla. Una costilla a cada lado, ¿no? No una costilla y acá no vamos a ver. Si estamos haciendo un corte transverso, una a cada lado. Bien, luego. ¿Eh? No tienen que verse riñón. No tiene que verse área cardíaca. ¿Qué tiene que verse? El seno venoso y el estómago. Cámara gástrica. Aorta. Seno venoso, seno portal. Puede ser una o dos glándulas suprarrenales. ¿Sí? ¿Y qué más no tengo que ver? Cordón. La inserción del cordón no tiene que estar presente. Si estoy viendo la inserción del cordón, quiere decir que mi corte está muy bajo. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de hacer el corte y ahí voy a decir, exactamente, este feto está con una columna que está ubicada a horas 3, por lo tanto es un dorso izquierdo. Doctores, si alguna vez tuvieron alguna duda, el dorso lo damos en relación a la posición de la madre, ¿no? No de nosotros que estamos haciendo la ecografía. Entonces la mamá está echada así, esta es derecha, esta es izquierda, ¿verdad? Entonces el dorso está a la izquierda. ¿Ok? La medición que la hacemos de la circunferencia abdominal a través de la Piel. piel, todo por la piel, ¿sí? El borde de la piel. Obviamente, no exactamente va a poder ser una esfera, pero lo más próximo, ¿sí? Aquí nos está saliendo un poquito esto, ¿no? Pero lo más próximo que estamos teniendo, ¿ok? La medición de la longitud del fémur, ¿sí? Y al final tenemos esto, ¿no? Esta es nuestra cajita de sorpresa que nos va a decir cómo está posicionado el feto. Nosotros tenemos que ver cómo está posicionado el feto aquí y así vamos a dar, ¿qué habíamos dicho? La posición. Si está podálico, si está cefálico, si está transverso o si está oblicuo, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, primero es posicionar al feto. ¿Cómo está este feto? ¿Cómo está este feto? Los dos están iguales. Digamos, posicionémoslo. Presentación. Cefálica. Presentación. Cefálica. Situación. Situación. Oblicua. No. Bien. Pero aquí yo tengo algo. Este, sí, su corte transverso es perpendicular a su eje. ¿Cierto? Pero acá, ¿cómo es su corte transverso? Casi oblicuo.
¿verdad? Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros colocamos el traductor suprapúbico y queremos ver exactamente un corte talámico cuando está así el feto. Pues no lo vamos a poder hacer bien. Estoy viendo qué parte, la nuca, la parte posterior. Entonces yo tengo que orientar mi transductor a cómo está posicionada la cabeza del feto. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. A veces, pero yo coloqué el transductor pero no me sale el corte. Claro, ¿por qué? Porque somos feto-dependientes. El feto nos está dando la dirección, cómo vamos a colocar el transductor. No es para todos que coloquemos el transductor perpendicular y listo, ¿verdad? Hay fetos que pueden estar rotados, hay fetos que pueden estar muy flexionados, demasiado flexionados, hay otros fetos que están más verticalizados. Entonces, eso dependerá de la posición fetal para que yo coloque el transductor. Entonces, si por ejemplo yo quiero verle la cara a este feto, ¿cómo va a estar mi traductor? Longitudinal. Es un corte longitudinal pleno. Y si yo quiero verle la cara a ese feto, ¿cómo va a estar mi traductor? Oblicuo. Cambia la posición del traductor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta siempre, cómo está posturado el feto. El transductor volumétrico, con el que vamos a hacer el estudio 3D, como todos los transductores, tiene su punto guía, su marca. ¿Dónde tiene que ir esta marca? Donde sea. A la derecha es fácil. En el corte longitudinal, Arriba. arriba. En el corte transverso, A la derecha. ¿derecha de quién? Del paciente. Derecha del paciente siempre, ¿verdad? Entonces, ojo, es un transductor volumétrico que también tiene su punto de referencia. Entonces, sí o sí tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque si lo agarramos al revés, todo nuestro estudio va a estar al revés. ¿Ya? En vez de que sea un dorso izquierdo, ustedes le van a sacar el dorso derecho, y que no está así. ¿Ok? Entonces, siempre ubicar la posición adecuada del transductor. Lo que habíamos dicho es que es un corte transverso con una columna que está a horas 3, por lo tanto es un dorso izquierdo, no es nada más que eso, ¿sí? Yo puedo tener ¿en qué horas está? 12. Entonces es un dorso Anterior. ¿verdad? ¿Sí? Horas 12, dorso anterior, Derecho. horas 9, ¿no? 1, 2, 3, núcleo de osificación. Entonces está con un dorso Derecho. ¿Ok? De acá, hora 6. Entonces está Posterior. posterior, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la forma de ver qué dorso exactamente tiene ese feto. ¿Ok? ¿Cómo está posicionado este feto? Cefálico. Cefálico. Longitudinal. Longitudinal. Dorso. Dorso Izquierdo. izquierdo. ¿Verdad? Entonces, esa es la manera de posicionar al feto. Longitudinal, cefálico, dorso izquierdo. Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que colocamos, ¿sí?, el transductor en el abdomen de la mano. Entonces, si yo tengo este tipo de presentación, el transductor para ver en la carita voy a colocar en el cuadrante inferior, ¿derecho o izquierdo? Derecho, porque está con un dorso izquierdo, ¿no? La cara siempre la voy a ver al contrario del dorso.
Entonces vamos a colocar el transductor en un corte longitudinal en el cuadrante inferior lateral derecho. ¿Bien? ¿Cómo está este? Podálico. Pélvico, podálico, longitudinal, dorso izquierdo. Entonces, ¿dónde voy a colocar el transductor? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ¿no? Derecho. Si quiero ver la cara. Si quiero ver el dorso, voy a ver para el otro lado. ¿Ok? Entonces, esa es la forma. Primero siempre voy a posicionar al feto y ahí automáticamente voy a colocar el transductor. ¿Ok? Eso tiene que ser algo que ustedes tienen que hacerlo siempre. Y eso es lo que les voy a exigir siempre. Primero, posicionar al feto. Si ustedes no posicionan al feto, no van a saber exactamente dónde van a colocar el transductor para ver qué es. ¿Ok? Entonces, siempre primero posicionar al feto. ¿Cómo está? Cefálico. Cefálico. Longitudinal. Dorso derecho. Dorso derecho. ¿Ok? Si vamos a colocar el transductor para ver la cara, ¿en qué cuadrante? Inferior izquierdo. No hay mucho lío con ellos, ¿verdad? ¿Cómo está? Transverso. ¿Qué transverso? Transverso. ¿Qué transverso? Ah, derecho. ¿Por qué? Que la cabeza está de ese lado. El cefálico está a la derecha. Bien. ¿Cómo y dónde voy a colocar el transductor? Cuadrante superior. Cuadrante superior derecho. izquierdo. Para ver la cara. O cuadrante superior derecho. 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 El dorso está inferior. Ah, porque yo puedo tener un feto que esté transverso derecho o un dorso superior. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Si posiciono adecuadamente el feto, entonces mi transductor va a ir en el cuadrante superior derecho. ¿Ok? ¿Sí? Ese, lo mismo pero al revés. Entonces, ¿dónde voy a colocar el transductor? Superior izquierdo. Bien. A ¿cómo lo describimos? Transverso izquierdo. Dorso superior. Transverso izquierdo. Dorso superior. Dorso superior. ¿Y el transductor dónde va a ir? Izquierdo, cuadrante inferior. Izquierdo. ¿No? Donde está la cabeza. Bien, está igual pero al revés. ¿Ok? Derecho, dorso superior. Hasta ahí todo está fácil, ¿no? ¿Sí? Todo se entendió correctamente. ¿Y acá? Oblicuo. 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 ¿Oblicuo? ¿Qué oblicuo? Dorso. ¿Qué oblicuo? Posterior derecho, dorso posterior derecho. ¿Qué oblicuo? Si acá habíamos dicho que nos guiamos por la cabeza. Ah, entonces ¿qué oblicuo sería? Eso, oblicuo superior derecho. Dorso derecho. ¿Ok? Entonces ahí, oblicuo superior derecho, dorso derecho. Entonces, a los oblicuos sí, tengo que describirlos bien. Ahora,
no va a ser la misma la ubicación del transductor ni el corte que voy a hacer para un transverso o para un oblicuo, ¿verdad? Distinta la posición del transductor. Entonces, por eso es necesario. Quizás esto parezca un chiste, algo redundante, pero al final esto es lo que tienen que hacer. No solamente para la parte de 3D, sino para toda su ecografía obstétrica. En un estudio morfológico de primer trimestre, ¿será necesario posicionar al feto o no? Pero si no van a hacer, faltan 2 trimestres todavía. ¿Para qué lo voy a posicionar? Que esté en la posición que quiera, se va a mover. Sí, pero ¿qué es lo que yo necesito? Posicionar los órganos. Entonces yo tengo que saber cómo está, cuál es su lado derecho, cuál es su lado izquierdo, cuál es arriba, cuál es abajo. ¿Sí? Entonces por eso, no importa la edad gestacional, lo primero que yo hago es posicionar al feto. ¿Este qué feto es? Oblicuo superior izquierdo. Superior izquierdo. Dorso derecho. Entonces acá, por ejemplo, ¿dónde voy a colocar el transductor para ver la cara? Inferior izquierdo. Y está muy bien dobladito, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo que ver un longitudinal en el oblicuo, ¿verdad? La posición del transductor va a cambiar. ¿Ok? Este es un oblicuo superior derecho. Superior derecho, dorso izquierdo. Entonces el transductor igual va a cambiar de posición. ¿Ok? Al lado contrario del anterior. Este oblicuo superior izquierdo. Superior izquierdo. Dorso izquierdo. Dorso izquierdo. Pareciera podálico, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi corte de referencia acá? El transverso supracúbico. Si yo en el transverso supracúbico veo vejiga, quiere decir que está podálico. Pero si en el transverso supracúbico no veo nada, tengo que ir a buscar dónde está la apéndice, la vejiga, ¿verdad? Entonces, para los cortes longitudinales van a ser estos, ¿verdad? Y los cortes transversos. Entonces, la posición del transductor va a cambiar según la posición del feto. ¿Quedamos? ¿Qué posición tiene? Oblicuo inferior izquierdo, dorso derecho. Oblicuo posterior izquierdo. A ver. Oblicuo inferior posterior izquierdo. Inferior izquierdo. Inferior izquierdo. Con el dorso derecho. ¿Ok? Inferior izquierdo con el dorso derecho. ¿Ok? Entonces, esa es la posición del transductor, solo para ver cara, ¿no? Luego vamos a ver dónde colocamos los transductores o el transductor para ver otras partes. Acá, oblicuo, inferior derecho, dorso derecho. ¿Ok? Ahora, ¿dónde coloco el transductor? Cuadrante inferior izquierdo. Cuadrante inferior izquierdo. ¿Quedamos? El último, creo que es. Oblicuo. Inferior izquierdo. Inferior izquierdo. Dorso izquierdo. Dorso izquierdo. ¿Dónde vamos a colocar el transductor? Cuadrante inferior derecho.
cuadrante inferior derecho. ¿Bien? Este oblicuo inferior derecho. Dorso Izquierdo. dorso izquierdo. ¿Ok? Entonces nuestro traductor va a ir arriba en el cuadrante superior derecho. Bien. Entonces, siempre primero posicionamiento fetal. ¿Sí? Posicionamos al feto. Luego, recién vamos con la biometría. ¿Cuáles son los aspectos importantes en la biometría? DBP, longitud de fémur, circunferencia craneana y circunferencia abdominal. Y si no son esos parámetros, no tienen concordancia, ¿qué pasaría? Bien. ¿Y otra cosa? ¿Qué dijo? El cerebelo es un auxiliar para la biometría, ¿verdad? Nada de la gestación. No. ¿Qué más? Huesos Largos. ¿no? ¿Sí? Aparte del fémur, debo medir todos los huesos largos. Actualmente los equipos tienen, ¿sí? Todas las biometría para todos los huesos largos. ¿Y otra estructura? ¿Y otra estructura? ¿Qué otra estructura? Es un auxiliar de la biometría. ¿Cuántas veces debo medir el fémur? ¿Cuántas veces debo medir el DBP? ¿Cuántas veces debo medir la circunferencia abdominal? ¿Una sola? Pase, señora, échese, señora, hasta luego, señora. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces debo medir? Mínimo 3. Mínimo. Y todas tienen que ser Igual. concordantes. No puedo tener un DBP de 32, un abdomen de 38 y un fémur de 25. ¿No? ¿Qué edad estacional le vamos a dar? Les digo eso, doctores, porque evidentemente a veces nuestra prisa nos hace hacer eso. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es valorar la biometría como es. ¿Cuánto está dando? No irse a, ahí está, por fin me dio 35 y el parámetro me está dando 35. ¡Esta belleza! Eso no es valoración. Hay que valorar por partes. ¿No? Entonces ahí recién vemos qué edad gestacional tenemos. ¿Cuál es más fiable en el segundo trimestre? Fémur. En cuanto a la biometría, Al DBP. en el segundo trimestre, DBP. DBP, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal o longitud femoral. DBP. DBP. En el tercer trimestre fémur. A ver, honestamente, ¿quiénes hacen ecografía con ustedes? Honestamente, levanten la mano. Todos. Nadie. Todos. La longitud femoral y el DBP. Pregunta, ¿ustedes alguna vez han escuchado el braquicéfalo? Sí. ¿O el dolicocéfalo? Sí.
son patológicos. Sin ánimo de ofender, ¿la cabecita de la doctora es la misma que la doctora? ¿La cabecita de la doctora es como la misma que de la doctora? No, distinto cráneo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el extremo, con una distancia, una medición menor, a veces es patológico. ¿Qué tal si me sale 25, 35, 35? Ahí es una microcefalia clavada, ¿no? Pero, precisamente, porque yo tengo esas variantes de cráneo, ¿cómo es el braquicéfalo? ¿Cuadrado? Sí. ¿Cómo es el braquicéfalo? El diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. Entonces va a ser mucho más redondo. ¿Ok? ¿Quedemos así? Mucho más redondo. Ese es un extremo. Tenemos el normocéfalo, que más o menos va a ser equidistante. Esto va a ser lo mismo que esto. ¿Sí? Y el dórico es el huevito. El diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. ¿Qué hacemos? ¿Cuál está normal y cuál está anormal? Este braquicéfalo, cuando es extremo, me da dos variantes. Una que puede ser que yo tenga una microcefalia. ¿No está chiquitita la cabeza? ¿Sí? Otra que tenga una ¿Apertura? No, al revés, lo contrario. Yo tengo una soldadura precoz, una osificación precoz de todas las articulaciones que tengo, de las fisuras. ¿Ok? Se soldaron antes, por eso que no está dejando que crezca el cráneo. Ahora bien, aclarada la situación, me dejo guiar ¿DBP o circunferencia craneal? Circunferencia. La pregunta. Por lo cual voy a tomar un criterio de biometría, de edad gestacional. ¿Ah? Levanten la mano DBP. Levanten la mano circunferencia craneal. Una, dos. ¿Nadie más? La circunferencia craneal. Estamos viendo que aquí el DBP va a ser menor, pero está normal. Aquí el DBP con la circunferencia cefálica va a ser igual, la misma. Y aquí el DBP va a ser mayor que el diámetro occipitofrontal y por lo tanto que la circunferencia craneal. Pero la otra, la circunferencia cefálica igual va a ser mayor. Aquí, No, pero está más chico. precisamente, por eso. Pero está más chico el Este DBP. diámetro va a compensar esto. Por eso es que nos basamos en la circunferencia craneal. ¿Ok? Ese es el sustento, la variación de cráneo que vamos a tener. Bien, entonces en el segundo trimestre el que manda es la
circunferencia craneal. Y en el tercer trimestre, Fémur. ¿y por qué no el cráneo? Porque se amuestra un encajamiento. Ya tenemos un encajamiento de la presentación, ¿verdad? Al tener un encajamiento de la presentación, ¿qué va a pasar? Los huesitos que están ahí van a ir sobreponiéndose fisiológicamente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una disminución del perímetro cefálico. Entonces eso no es bueno. Entonces por eso que tomamos más la longitud del fémur. Bien. Ese es el criterio para dar biometría. Si ustedes no hacen un análisis de la biometría y solamente se va ahí arribita donde dice el promedio que les da el equipo, el trabajo lo está haciendo el equipo, no lo están haciendo ustedes. Entonces por eso, y eso tiene que ir concordante. Yo les había mencionado la anterior clase de ecografía 3D, donde estaba todo bien hecho, carita bonita, genitales bonitos, columna bonita, y teníamos una cabeza de 32 semanas y unos miembros, ¿sí?, que me daban 24 semanas. Eso no estaba bien, ¿no? Ese efecto no venía bien. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una valoración de la biometría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? ¿Del posicionamiento fetal? Entonces, el abdomen materno lo dividimos en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. ¿Ok? Y ahí, de acuerdo a la posición, vamos a colocar nuestro traductor. ¿Preguntas, dudas? A ver, vamos a ver si quedó algo de la anterior clase. Bien. ¿Qué tenemos acá? La pantalla. ¿Qué tenemos acá? El foco. La escala que me está indicando con cuánta profundidad estoy trabajando. Esta es una pantallita 2D común y silvestre, ¿verdad? Todas la conocemos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá? Que también habíamos dicho en la anterior clase. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando estoy en esta pantallita? Ver la configuración de la imagen para la mejor calidad. Potenciar el 2D. D. Si yo no potencio el 2D, no voy a poder hacer una ecografía 3D adecuada. Y cualquier otro estudio, si hago un Doppler, primero potencio el 2D y luego paso a Doppler. No es ver más o menos y colocar el box. Y también el box, veo como sea, en el color, ¿no? Ahora sí, ¿qué es esto? Es un corte longitudinal, ¿verdad? De lo que habíamos estado hablando, la posición del transductor. ¿Dónde tiene que estar ese transductor? Ese punto guía del transductor. Al lado derecho de quién? El paciente, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? El corte transverso, ¿Eh? no corte transverso, no es al lado. No sé, así me están diciendo. El corte Corte de... longitudinal. Ah, ¿dónde va a estar el punto guía entonces? Arriba, en un corte longitudinal va a estar arriba. Sí, porque estoy haciendo un corte longitudinal, la cual me va a dividir en dos. Uno es superior y otra que va a ser
inferior, ¿verdad? La pantalla va a ser superior inferior. ¿Ok? Y cuando estoy en el corte transverso, ahora sí, ¿esto qué va a ser? Derecho e izquierdo. Derecho y esto izquierdo, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es mi corte longitudinal, el punto guía arriba superior, el lado que no tiene el punto guía es inferior, y el corte transverso voy a tener derecha e izquierda. Ojo, todo lo que está acá es Superior. anterior o superficial. Y todo lo que está acá es Posterior o profundo. posterior o profundo. ¿No? De superficie a profundidad se traslada el haz del ultrasonido. Entonces lo mismo en el corte transverso. Aquí está mi punto guía derecha, aquí no tengo el punto guía izquierda. Esto es superficial o anterior y esto es posterior o profundo. Muy bien. ¿Qué es esto y qué es esto? Un voluntario. No levantaron la mano lo que hace la ecografía, ¿no? Adelante, vamos. ¿Qué quiere decir resolución axial? La profundidad, resolución de profundidad y lateral, resolución. No, por el ancho Un poquito más preciso, a ver, un poquito más preciso. ¿Quién me da ese consejo? Axial, si me dice un corte axial es un corte transverso. No, pero aquí estamos hablando de resolución axial. Una imagen en corte transverso. No. A ver. Esto es algo fácil. Que sí o sí tienen que saber. Si saben esto, de aquí en adelante ustedes van a mejorar su equipo y van a ver mucho mejor la imagen. ¿Qué es una resolución axial? ¿Se refiere a la impedancia de los pedidos? Buscar una mejor ventana. No. No me dejaron buscar. ¿Cómo está yendo el haz del ultrasonido acá? De superficie a profundidad. Al ir de superficie a profundidad, ¿qué va a ir pasando? Diferentes estructuras, tejidos. Impedancia. Hablemos como médicos ecografistas, no como médicos. Si yo traigo un médico me va a decir, claro, de superficie a profunda y va a pasar tejidos, piel, tejido celular, músculo, hueso. Ahora vemos como que ya hicimos el diplomado en ecografía. No. Sí, hablando de impedancia. Impedancia de las estructuras. No, es la dificultad del haz del sonido al atravesar ciertas Eso es estructuras. impedancia. La impedancia es impedir el paso del haz del ultrasonido. Eso es impedancia. Ahora, lo que estamos viendo acá, porque esta estructurita es la misma que esta. O sea, descartando la impedancia. Si estuviéramos viendo esta que sea distinta a esta, no vamos en cuenta la impedancia. Son distintas densidades. Esa es la impedancia, ¿verdad? Una densidad, otra densidad. Pero aquí están igualitas. Entonces, quiere decir que va a ser la resolución. ¿Cómo voy a diferenciar las interfaces en el trayecto del ultrasonido? ¿Cómo voy a diferenciar las interfaces? Diferenciar estructuras. Obviamente, que será de acuerdo al contrario que tenga cada una de ellas. ¿No? Pero yo acá tengo esto, la resolución axial.
la diferenciación que va a tener el haz del ultrasonido en profundidad de una superficie que está más anterior y otra que está más posterior. La diferenciación entre estructuras, si ustedes quieren tomarlo así. Pero de superficie a profundidad. Diferenciación de estructura de superficie a profundidad. ¿Y cómo consigo esto? ¿Cómo consigo una mejor resolución axial o una peor resolución axial? Eso va de acuerdo a la frecuencia. Uno, la frecuencia. ¿Qué más? La ganancia. ¿Eh? El ancho de la. El ancho del haz. ¿Qué más? La ganancia. Al aumentar la ganancia, los ecos. Si aumenta la ganancia, toda. Si disminuye la ganancia, toda. Pero el nombre está ayudando. A no ser el TGC. DGC. Puede ayudar. TGC. Ganancia de compensación en tiempo. No es lo mismo que la ganancia. La ganancia es lo que giramos, ¿verdad? El TGC, ¿qué es? Las barritas que tenemos a un costado. El foco. No, el foco no. El foco viene acá. ¿Qué más? Una cosa importante. Hay una. ¿Cuándo veo una estructura mejor? ¿Cuando está profunda o cuando está superficial? Superficial. Cuando está superficial. Entonces, la profundidad. ¿Sí? La profundidad. Y otra cosita más que habíamos visto, ya habíamos mencionado en la anterior clase. ¿Qué potencia la frecuencia? Las armónicas. Las armónicas. Los armónicos. Entonces, yo corrigiendo esas 5 herramientas que tengo, voy a mejorar mi resolución axial. O sea, voy a ver mejor la estructura que quiero ver. Si yo no corrijo esas 5 herramientas que tengo, esto voy a ver peor. ¿Qué se quiere? ¿Ver mejor o ver peor? Mejor. Eso. Ahora bien, eso de acuerdo a las estructuras que están de superficie a profundidad. Esa es la diferencia que voy a tener entre estructuras de superficie a profundo. Ahora quiero tener diferencias entre estructuras que están una al lado de otra. A eso se refiere la resolución. Entonces ahí es donde va a entrar el foco. ¿Qué quiere decir el foco? De acuerdo a donde esté posicionado, ese sector le va a dar mejor resolución lateral. O sea, voy a diferenciar mejor estructuras que estén contiguas. Entonces, si mejoro mi resolución axial y mejoro mi resolución lateral, ahí voy a tener una imagen adecuada. ¿Ok? Esa es pregunta del examen. Fácil, ¿no? ¿Sí? Concepto de resolución axial, concepto de resolución lateral. ¿Por qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para ver mejor o para ver peor? Mejor. ¿Qué quiero yo? ¿Ver mejor una imagen o ver peor? Ver mejor. Ver mejor. Entonces, para eso va a servir esto. Es lo que habíamos estado diciendo. A mayor frecuencia, Menor profundidad y mejor calidad de imagen. eso es un concepto básico. Yo tengo un botón que me regula la frecuencia en el equipo. Sí. Si tengo una paciente de 120 kilos, ¿qué voy a utilizar? ¿Mayor frecuencia o menor frecuencia? Menor frecuencia. Menor frecuencia, porque lo que necesito es mayor profundidad. Entonces, a
mayor frecuencia, la profundidad va a ser. Y a mayor frecuencia, mayor resolución. ¿No? Ese es otro concepto. Por eso es que cuando estamos hablando de resolución axial, ahí entra la frecuencia. Si voy a trabajar con mayor frecuencia, voy a tener mejor resolución, pero menos penetración. Si voy a trabajar con mayor frecuencia, voy a tener mejor resolución, menos penetración. Acá, menor frecuencia, pero mayor profundidad. En ese caso voy a tener menor resolución. Concepto básico. Si ustedes, cuando están empezando a hacer su estudio, no ven qué tipo de paciente tienen y no modifican la frecuencia, de seguro que no van a ver. ¿No? Entonces, siempre, primero frecuencia, ganancia, profundidad, ¿sí? Y todas las herramientas que conocemos. ¿Cómo optimizo mi imagen 2D? ¿Cuántos pasos tengo que hacer? Entonces, 10 pasos que ustedes harán cada vez que tengan una paciente con ustedes. ¿Sí? Primero, ubicación de corte. Segundo, ver con cuántos fotogramas por segundo estoy trabajando. Tengo que ajustar la escala de grises o llamado TGC. El ajustar la profundidad, un D. Mejorar la amplitud del sector, lo que habíamos estado diciendo. Mejorar el foco temporal. Hacer un adecuado zoom, modificar el rango dinámico, ajustar ganancias generales y esto, centrar la imagen. A veces la pantalla del equipo, ¿sí? Supongamos que toda esta es la pantalla y la imagen que estoy estudiando está acá, ¿no? Aquí está, doctor, aquí está, aquí está. Esa imagen, ¿dónde tiene que ir? Ni arriba ni abajo. Ni a la derecha ni a la izquierda. Centrar la imagen. ¿Cuántos pasos son? 10. Entonces, cuando estemos haciendo la práctica, quiero ver que se corrijan esos 10 parámetros antes de empezar el tratamiento. ¿Ok? ¿Quedamos? Bien, vayan a tomarse un café, despierten y luego vamos a volver